Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. Hoy celebramos la fiesta de San Alberto Magno. Nos encomendamos a su intercesión. Ayer, lunes, meditábamos el encuentro de Jesús con el ciego, en quien se realizó el milagro de poder ver. Ahora viene el encuentro con Zaqueo, un hombre muy rico, jefe de publicanos, considerado pecador de la peor calaña, pero precisamente él vive, experimenta la salvación. Algo que se consideraba imposible, pero no para Dios. Para él, nada hay imposible. El libro de Josué en el capítulo 6 recuerda que una prostituta, Rahab, acogió y ocultó a los emisarios de Israel, precisamente en Jericó, y por eso fue la única salvada junto a su familia. Hoy de nuevo en Jericó, un odiado publicano acoge al Salvador del mundo y es el primero en ser salvado. Se cumple entonces la promesa de que los publicanos y las prostitutas nos preceden en el reino de los cielos. Zaqueo significa el puro, pero como abreviatura de Zacarías significa Dios recuerda. En efecto, el buen pastor se acuerda de su oveja perdida y a pesar de su impureza y de su inmundicia, lo limpia, lo hace puro con su amor. Zaqueo era jefe de publicanos, se diría un superpublicano y por lo mismo un superpecador, quien excluido de la salvación por la ley, encontraba su consuelo en las riquezas, a las que dedicó toda su vida y sus esfuerzos. Por donde lo miremos, Zaqueo era un pecador de los peores, diríamos un caso imposible por excelencia. Pero este hombre, al escuchar hablar de Jesús, solo trataba de verlo, no pretendía otra cosa. Quería solo saber quién era Jesús, descubrir su identidad, su misterio, pero su deseo se hacía muy difícil por su baja estatura y por el gentío. Él, en lugar de desistir, usa su inteligencia. Es que nada se puede oponer cuando se quiere ver al Señor, y si algo se opone debemos superarlo. Como Zaqueo, todo hombre es demasiado pequeño para ver a Dios, pero Dios no quiere estaturas, apariencias, grandezas, sino corazones humildes deseosos de amar. Zaqueo entonces corre, tiene prisa. Es su oportunidad que no puede desaprovechar. Por sus pecados nadie le habría permitido entrar en una casa para subirse a la terraza y ver a Jesús que pasaba. Así que su única opción es un árbol de sicómoro, para desde el árbol ver al Hijo de Dios que pasa por allí. En efecto, a Dios lo reconocemos allí, donde hay un hombre sobre un árbol, en el árbol de la cruz. Allí está Dios. El Evangelio dice que el Señor llegó a aquel sitio. La expresión sitio es la misma que se usa para la llegada al pesebre y al Calvario, y tiene su significado pues Jesús se manifiesta como Salvador en esos lugares, entre los últimos de la tierra, es decir, en un comedero de animales como en Belén, y en su crucifixión entre dos malhechores. El encuentro con Zaqueo entonces será el nacimiento de su alma en Dios y de Dios en su alma. Jesús al pasar alza la vista y lo ve, no desde arriba, sino desde abajo. Qué interesante, ¿no les parece? ¿Por qué? Porque Él se ha hecho el más pequeño de todos. El amor siempre es humilde, se empequeñece ante el amado. Por más que Zaqueo sea de muy baja estatura, siempre, de todos modos, estará por encima del Señor, que se ha hecho mucho más pequeño que nuestra pequeñez, para desde allá, desde el fondo de nuestra miseria, rescatarnos. Jesús lo llama por su nombre, como signo de amistad. Lo llama por su nombre porque sabe que está convencido de su miseria y es llamado por aquel que está convencido de su misericordia. Y precisamente con la misericordia más sublime le pide, baja pronto, tiene urgencia de la salvación. Zaqueo no puede permanecer en un árbol, porque al árbol subirá uno que se ha hecho el más pequeño y que se ha cargado sobre sí los pecados de todos, pues aquel que es la misericordia eterna quiere hospedarse en su casa. Conviene que sea así, pues el deseo de quien ama es estar con su amado, y esta es la finalidad a la larga de la encarnación, ser el Dios con nosotros, permanecer siempre con nosotros. Zaqueo entonces bajó y lo recibió. Lo acogió muy contento. Así como Dios es acogida por excelencia, no busca otra cosa que ser acogido y con alegría, no por cumplir la ley. Pero aquello que es la alegría más grande para Zaqueo es motivo de murmuración para los fariseos que no comprenden que el Señor como Salvador que es, solo encuentra su casa en aquellos que como Zaqueo estaban perdidos. La alegría de ser encontrado provoca en Zaqueo un cambio total, pues decide donar a los pobres la mitad de sus bienes. Esto es mucho más de lo que la ley exigía.
es que de la misma manera que en Navidad llega la salvación a la humanidad, aquel día también llegó la salvación a esa casa, a ese corazón que recibiendo a Jesús y dejando lo que habite allí lo transforma en él. Ahora Jesús puede entrar en Jerusalén y cumplir aquello para lo cual ha venido. La salvación que es imposible para todos ya ha llegado y ha sido acogida por uno para el cual ella, la salvación, era más imposible que para el resto. Si esto fue posible para él, significa que es posible para nosotros. De manera que, ¿qué estamos esperando? Bajemos de nuestro árbol y acojamos a Jesús hoy en nuestra casa. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.